Las vegetaciones o adenoides son una causa frecuente de quebradero de cabeza para los padres de niños en los que se producen algunos síntomas muy molestos. Y su cirugía se llama adenoidectomía. En este vídeo vamos a seguir el consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que como sabes es ese papel que tienes que firmar siempre antes de una cirugía, donde se explican los riesgos, el posoperatorio, las complicaciones y todo aquello que puede pasar si te operas o si no te operas. Recuerda que el objetivo de este vídeo es de divulgación, así que si tienes cualquier duda específica sobre esta cirugía, te aconsejo que consultes con tu otorrinolaringólogo. Sin más dilación, vamos a por ello. El consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología nos dice sobre la adenoidectomía. Este documento informativo pretende explicar de forma sencilla la intervención quirúrgica denominada adenoidectomía, así como los aspectos más frecuentes e importantes del periodo posoperatorio y las complicaciones que pueden ser consecuencia de esta intervención. Breve descripción del procedimiento quirúrgico. ¿Cómo se quitan las vegetaciones o adenoides? Llamamos adenoidectomía a la técnica quirúrgica que tiene como finalidad la extirpación del tejido adenoideo, es decir, las vegetaciones, que ocupa la rinofaringe, área situada tras el paladar, en la parte posterior de las fosas nasales. El tejido adenoideo, nos dice, se encuentra en esta zona en cantidad variable durante la infancia y tiende a disminuir con el crecimiento, pudiendo desaparecer tras la adolescencia. La persistencia del tejido en la edad adulta es infrecuente, aunque posible. Las vegetaciones o adenoides o tejido adenoideo son ese tejido que se encuentra al final de la nariz, como decíamos, y que es muy frecuente en los niños. Prácticamente todos los niños tienen vegetaciones. La pregunta no es si tienen vegetaciones o no, la pregunta es si hay que quitarlas, como te cuento en este vídeo que te dejo aquí. Cuando este tejido se desarrolla en exceso, es decir, en los casos de hipertrofia, da lugar o puede dar lugar a una ocupación de la rinofaringe, que es la parte que se encuentra al final de la nariz, originando problemas tales como la obstrucción nasal, síndrome de apnea del sueño, infecciones repetidas, las llamadas adenoiditis y otras complicaciones debidas a su excesivo tamaño o a su infección. Por ejemplo, las infecciones de oído medio, consecuencia del acúmulo de moco, o diversos problemas en las vías respiratorias, como bronquitis, asma, etc. Es una de las intervenciones más frecuentemente realizadas en niños y se suele asociar a la amigdalectomía. Si en el caso de tu hijo o de tu hija se va a hacer una adenoidectomía y una amigdalectomía, en este vídeo te explico esa otra parte, es decir, el consentimiento informado de la amigdalectomía. La intervención se efectúa a través de la boca, bajo anestesia general, hoy en día más habitualmente, antes era más frecuente hacerlo con anestesia local, y consiste en legrar, es decir, raspar con un instrumento especial llamado adenotomo las vegetaciones adenoideas. Tras la intervención queda una superficie sangrante que tiende a coagularse espontáneamente en un breve espacio de tiempo si la coagulación es normal. Es frecuente que inmediatamente después de la intervención quirúrgica pueda aparecer por la nariz o por la boca una pequeña cantidad de sangre tiñendo la saliva o el moco. Esto es normal y no hay que preocuparse. Por lo que es aconsejable sonarse la nariz sin violencia para expulsar esas secreciones, que pueden tener pequeños coágulos. Otra cosa sería que el sangrado fuera activo en una cantidad muy importante y rojo por la nariz o por la boca. En ese caso habrá que volver a acudir al hospital. También pueden aparecer vómitos de color oscuro que durante las primeras horas tras la intervención se consideran normales y que están en relación con la pequeña cantidad de sangre deglutida durante la operación, por lo que no precisan tratamiento. Durante la cirugía puede tragar algo de sangre, esa sangre es muy irritativa para el estómago, muy irritante, y se puede vomitar esa sangre ya digerida, ya deglutida las primeras horas tras la cirugía. Después de la intervención suele existir un pequeño dolor de garganta y de oídos, que puede disminuir con calmantes. Este dolor es mucho menor que el que se produce en la amigdalectomía. Y si solo se ha realizado una adenoidectomía, en el caso de tu hijo o de tu hija, el dolor será más fácil de controlar que si se ha realizado adenoidectomía y amigdalectomía.
Debe mantenerse en reposo relativo los primeros días para evitar sangrados y la dieta será blanda durante los primeros días, evitando alimentos excesivamente calientes, fríos, picantes o ácidos. Pasa parecido a lo que ocurre en la amigdalectomía, pero en este caso la sintomatología es mucho menor y el dolor dura muchos menos días, por lo que la alimentación pasados esos 2-3 primeros días puede ser un poquito más laxa, es decir, se pueden tomar más cositas que no va a haber ningún problema. Esta cirugía se suele asociar muy frecuentemente también a la colocación de drenajes, lo que se llama miringocentesis, miringotomía o colocación de drenajes transtimpánicos. En este vídeo que te dejo arriba te explico cuándo es habitual ponerlo en niños y en este otro vídeo te explico, igual que aquí, el consentimiento informado y los riesgos y posoperatorio de esa cirugía de drenajes de oído o de tubos de ventilación, como también se llaman en otros lugares. En el caso de no realizar la adenoidectomía, la falta de ventilación nasal puede ocasionar malformaciones en la cara o del paladar, en el caso de que este sea el motivo de cirugía. Y de los dientes, la aparición de un ronquido e incluso una apnea del sueño, si esto ha sido el motivo de la cirugía, situación en la que los movimientos respiratorios quedan momentáneamente detenidos, eso sería una apnea, y el aumento de las infecciones a nivel de la nariz, la garganta, el pecho o los oídos. ¿Cuáles serían los beneficios esperables de una adenoidectomía? Mejoría de la ventilación nasal, menor incidencia de infecciones como rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, traqueitis, bronquitis y otitis, y la disminución o desaparición de ronquidos y de apneas. Esto va a depender, y te lo tiene que explicar muy bien tu cirujano, de cada caso en concreto. No podemos esperar que por quitar las vegetaciones o adenoides a todos los niños dejen de tener catarros. Ese no es el objetivo de la cirugía y no es la indicación. Así que esto lo tienes que conocer y tienes que ser consciente de ello. Tu cirujano, tu otorrinolaringólogo, te va a explicar la indicación detallada en cada caso y si hace falta someterse o no a esa cirugía. No se conocen procedimientos alternativos para quitar las vegetaciones, salvo este que te estoy explicando. ¿Y cuáles serían los riesgos específicos más frecuentes de esta cirugía? Las vegetaciones pueden reproducirse, ya que al no tener un límite su extirpación nunca es completa y los mínimos restos que quedan pueden crecer de nuevo, produciendo las mismas molestias. De igual forma, y aunque la operación haya sido totalmente correcta, es posible que no desaparezcan las molestias, por existir otras causas que puedan mantenerlas. Bien, las vegetaciones, como hemos dicho ya varias veces, están en una zona que es difícil acceder, ese final de la nariz, y por eso a veces quedan un pequeño resto en esa zona. Cuanto más pequeño es el niño o la niña al que se opera de vegetaciones, más probabilidades tiene de que esas vegetaciones vuelvan a crecer. Es decir, es más fácil que reaparezcan en un niño operado de 2 años que en un niño operado de 7 años. Y esto lo debes conocer. Y como te decía, los síntomas, como pueden ser un catarro o como pueden ser una rinitis o como puede ser una bronquiolitis, muchas veces no son consecuencia de las vegetaciones. Por eso a veces las quitamos y no conseguimos que desaparezcan. Y es ahí donde entra la labor de tu médico para explicártelo correctamente. En caso de aparecer una hemorragia persistente o repetidos vómitos de sangre, hay que efectuar un tratamiento adecuado de la situación, que suele consistir en la compresión de una zona mediante un taponamiento posterior que se coloca en la parte posterior de las fosas nasales a través de la nariz. Esto sería bastante raro, es infrecuente que ocurra, pero en el caso de que sangre ese paciente habrá que hacerlo. Para ello es necesaria una anestesia general durante la cual se revisa el lecho quirúrgico. Si la hemorragia fuera muy intensa o no se trata con corrección, puede aparecer una anemia e incluso un shock hipovolémico por la pérdida de todo ese volumen de sangre. Cabe incluso la posibilidad de que accidentalmente pueda pasar la sangre que procede de la herida operatoria o una porción de las vegetaciones hacia las vías respiratorias. A esta posibilidad se denomina como aspiración, bien de sangre o bien de las adenoides, y puede llegar a obstruir las vías aéreas, produciendo una parada cardiorrespiratoria. Esto es muy raro y muy infrecuente. Sí que es, aunque sigue siendo muy infrecuente, más frecuente a ver que exista un sangrado después de esa cirugía y que haya que controlarlo mediante un taponamiento o mediante una revisión de la cirugía.
pero es muy raro que llegue hasta tal punto en el que haya un shock por pérdida de sangre o una parada cardiorrespiratoria. Aunque, como siempre digo, tienes que conocer todos los riesgos y posibles complicaciones. No es frecuente que esta herida se infecte, pero podría parecer una pequeña infección. Además, hay que considerar entre las complicaciones la posibilidad de que se produzca una edentación, pérdida de alguna pieza dental. No olvidemos que la cirugía se va a hacer a través de la boca. La fisura del paladar blando, la aparición de una voz nasalizada que llamaremos rinolalia, trastornos de la olfacción, insuficiencia del velo del paladar para ocluir las fosas nasales en su parte posterior durante la deglución. Y en algunos casos tortícolis, que puede ser pasajera, y tos a lo largo de unos días. Como decíamos ya en el vídeo de la amigdalectomía, la adenoidectomía se encuentra muy cerca del paladar y es posible hacer alguna heridita en esa zona. El paladar nos permite hablar, como estamos haciendo ahora, y que al tragar la comida no vaya a la nariz. Si se produce esa herida, los primeros días será posible tener una voz nasal como esta que tengo yo ahora, o que parte de la comida al tragar pase a la nariz. Eso sería raro, pero puede pasar. Insisto, en caso de que pase, lo más normal es que sea pasajero y solo durante unos pocos días. Existen algunos riesgos asociados a la anestesia, pero eso te los tiene que contar tu anestesista en la consulta preoperatoria. Observaciones y contraindicaciones. Fíjate, en el caso concreto de la adenoidectomía, la existencia de malformaciones del paladar, como una úvula bífida o un paladar hendido, podrían producir una incompetencia del paladar para cerrar la parte posterior de la nariz en el momento de la deglución, produciendo lo que se llama el reflujo a través de la nariz y una voz nasal. Por ello, las circunstancias señaladas podrían considerarse como contraindicaciones relativas que el médico debería valorar ponderando con la necesidad de realizar una intervención quirúrgica. Y esto es frecuente en pacientes que tienen malformaciones craneofaciales, algunos síndromes, algunas patologías en niños congénitas pueden hacer que haya una alteración en la anatomía craneofacial y en la anatomía del paladar y del final de la nariz. Y en estos casos hay que ser todavía más individualizado en cada caso y hay que revisar todas las posibles complicaciones, porque aquí sí que esto se podría producir de forma crónica, es decir, que no mejore unos días pasada la cirugía. Espero que te haya quedado clara la cirugía de adenoidectomía o cirugía de vegetaciones. Si no es así, déjame cualquier duda en los comentarios y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.